¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes con un desafío más de Jorge Morelos, siempre a partir de las 21:30 por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Giga Red. Y saben ustedes que la desigualdad, la violencia, la xenofobia, la discriminación y otras cosas son tan antiguas como la creación del hombre mismo. Pero esto nadie lo duda. Lo que sí dudamos es de por qué ha ido creciendo esto. ¿Por qué no se ha conseguido disminuirlo de alguna manera? ¿Será quizá por una actitud inconsciente del hombre de querer ser superior uno de otros? ¿O será por este deseo de poder y de sometimiento que tienen algunos sobre las masas? La verdad que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que está acá, está instalado, está al lado de nosotros, aunque no lo practiquemos. Porque en el mundo hay guerras, en el mundo hay miseria, en el mundo hay enfermedades, en el mundo hay desigualdad, en el mundo hay tantas cosas que se podían llegar a evitar, como por ejemplo la muerte de 69 millones de niños menores de 5 años, que sí esto se podía evitar. Sin embargo, estamos viendo este crecimiento de presupuestos de los primeros países del mundo en armas. El día de ayer, para ser más cercano, Gran Bretaña anunció que duplican el presupuesto militar para comprar barcos y más misiles y todas estas cuestiones, cuando todo indica que esto se debería estar apostando a tratar de disminuir estas diferencias que existen entre todos nosotros. Y esto nos anima a preguntarnos de por qué suceden estas cosas, qué sucede con la religión, del credo que sean, que uno de los pivotes es la paz, es el amor, es el afecto. ¿Qué pasa con estos líderes mundiales que están instalados? ¿Qué pasa con estos profesionales, algunos de los cuales que son premios Nobel? ¿Qué pasa con los dirigentes menores de pequeñas comunidades que tienen mucho prestigio, que no terminan finalmente haciendo nada ni tratando de defender los derechos de cada uno de nosotros? Y a diferencia de haberlo disminuido, esto ha crecido en el tiempo. Por eso nosotros hoy, en este programa, hemos traído gente, amigos, que van a participar, que son sujetos del odio y de la discriminación. Tenemos también, que nos va a acompañar, un religioso para que dé su opinión al respecto. Tenemos gente de la psicología y tenemos, como no podía ser de otra manera, un par de jóvenes que van a hablar sobre esta realidad, porque como yo les vengo diciendo, los chicos dejaron de ser espectadores, hoy son protagonistas de un mundo escabroso, difícil, que le estamos dejando a nosotros. Y yo quiero arrancar con ellos preguntándoles cómo ven esta situación, esta apertura que yo hice de estas realidades que son imposibles de negar. Juan. Bueno, por mi parte yo, como siempre digo, creo que lo importante es escuchar a todas las partes. Siempre la víctima va a tener mayor conocimiento de cuál es la situación. Y el crecimiento por ahí de la xenofobia o de la discriminación en nuestro país, yo creo que tiene muchas causas y no soy experto en el tema, ¿no? Pero lo vemos en nuestras realidades. Es algo que sucede y es algo que tenemos que tratar de cambiar. Incluso uno mismo a veces queriendo hacer un chiste o queriendo parecer gracioso, muchas veces se pasa. Y yo creo que es parte de ser humilde y reconocer que tenemos algo de culpa, digamos. Nosotros como argentinos nos reconocemos un país abierto al mundo, lo somos, vienen extranjeros de todo el mundo, de muchos países, y abierto también a la diversidad de género y abierto a las religiones y demás. Pero dentro de eso también tenemos cosas para aprender y cosas en las que por ahí somos xenofóbicos, por ejemplo, y no nos damos cuenta o no lo queremos aceptar. Esa es mi opinión. Oli, ¿cómo va?
Buenas tardes. Para sumar a eso, por ahí pienso un poco en cómo influyen las redes sociales hoy en día, los medios de comunicación en general, pero sobre todo las redes sociales, que es donde más tiempo nosotros pasamos. De hecho, hay una estadística que dice que los jóvenes adolescentes pasan de promedio 6 horas diarias en el celular, que es un montón, consumiendo un montón de cosas que generalmente no están supervisadas por los padres. Entonces hoy las redes sociales son formadoras de opinión, independientemente de dónde estemos localmente, o sea, hablando de Argentina, que sí, somos un país súper abierto, constituidos por extranjeros, no solamente que recibimos a muchos, sino que estamos llenos de inmigrantes a cualquier parte del interior donde vos te vayas, de cualquier provincia del país. Acá en Resistencia tenemos una avenida que se llama Los Inmigrantes, estamos rodeados de culturas extranjeras y podríamos decir que estamos creados desde culturas extranjeras, como que no hay, a diferencia de otros países latinoamericanos, como que el argentino es una sumatoria de Italia, de distintos lugares. Pero bueno, las redes sociales influyen mucho hoy en día. Los pensamientos, podés escuchar a jóvenes con pensamientos muy duros con respecto a la exclusión social de extranjeros, de personas con diversidad de género, según a quién escuchan, según a quiénes siguen. Pero sí en Resistencia, como específicamente, nosotros lidiamos, más allá de muchas culturas, también con una gran parte de personas aborígenes. La iglesia donde pertenezco tenemos como merenderos que están en barrios aborígenes y veo también, no solo, como para sumar desde el principio, no solo que por ahí para nosotros es difícil relacionarnos con ellos, sino que para esas culturas también por ahí es difícil relacionarse con nosotros y son cerrados. No es tan fácil como involucrarte por más que vos quieras ser solidario, abierto, inclusivo y todo eso, como que son cerrados. Y es normal también por una cuestión histórica que están acostumbrados a recibir maltratos y no... Pero es cierto, lo que vos decías, hace muchos años nosotros estábamos cubriendo para TN una denuncia que hizo una aborigen, no sé si fue en Machagay, Macayé, en el interior, y fuimos con las cámaras de TN. Esto es anecdótico, esto pasó. Sí, sí. Entonces fuimos y entrevistamos a la chica que decía haber sido discriminada. Después estuvimos con las directoras y las maestras y decían que no, que ellos propiamente se discriminaban porque rechazaban las invitaciones que le hacían para participar en los grupos del colegio, en la cooperadora y todo lo demás. Y es lo que vos decís, ¿no es cierto? Entonces no terminás sabiendo si quien discrimina son los que supuestamente tienen o son los que no tienen. Sí, también no es una cuestión económica, digamos. No me refiero a la parte económica, ¿no? Sino es metafóricamente hablando. Claro, ¿no? Claro. Pero sí nos pasa, de hecho, tengo una amiga que es de la comunidad COM y yo le preguntaba a ella, o sea, ¿por qué vos crees que tus amigas no se quieren juntar conmigo? O sea, sí, directamente. Claro. Si yo me voy a tomar tereré a tu casa, ellas prefieren no estar. Y como que ellas mismas quizás se menosprecian a sí mismas, pero sí es una cuestión complicada con la que lidiamos todos los días en distintos ambientes, pero sí sobre todo en redes sociales y más con cosas que están tan a la vanguardia como lo que pasó en Israel actualmente, entre otras problemáticas. Y Estados Unidos, que es un gran generador de opiniones, hace poco, por ejemplo, bueno, hace varios años ya, pero el Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, que son cosas que escuchamos en el día a día, entonces sí, estamos influenciados por generadores de opiniones. Sí, y no en solo... su época el Ku Klux Klan, la verdad que era terrorífico. Pero ¿qué evaluación psicológica haces de esto? Puntualmente, por ejemplo, en este caso, que lo vivimos a diario esto, ¿no? Que finalmente no sabes si vos estás discriminando o te discriminan a vos. Sí, yo creo que tiene que ver también con una cuestión de cómo significamos esto, digamos, cómo cada uno entiende qué lugar ocupa. Porque escuchándote también pensaba, ¿qué creen que van a perder si toman un tele con vos, digamos? Claro. Porque creo que eso también, a ellos, hablando en general, digamos, perdieron tierras, perdieron lugares, tuvieron que someterse a muchas veces a situaciones esclavizantes, digamos. Entonces,
qué le significa a esas personas que se autovulneran, por decirlo de alguna manera, el poder socializar con otros. ¿Qué significa para ellos? ¿Creen que van a perder en vez de poder mostrar al otro qué es su cultura, cómo es y enriquecerse? Como pregunta, ¿no? Me parece que eso es algo... Una vez vino una antropóloga belga. Los belgas han colaborado mucho con las comunidades aborígenes en el país durante mucho tiempo, no sé ahora, estoy hablando de unos años atrás. Y lo que ella decía, que la forma, o que ellos interpretaban la forma para poderlos integrar, era agarrar a madres jóvenes con hijos, hacer una suerte de gueto, ¿no es cierto?, para que pudieran insertarse en las comunidades nuestras, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si eso, yo no soy psicólogo, no lo puedo, tampoco lo evalué en ese momento, sencillamente tomé la opinión de una persona que venía de Europa y calificaba de esta manera esa forma para poder integrarlo. Claro, y cómo los adoctrinan también a ellos, digamos, esa persona como eje que tienen, ¿qué les dice? ¿Cómo lo hacen que se discriminen ellos mismos de por qué ingresar o no a una sociedad criolla, digamos, dejar de pertenecer a su... Los crían bajo ciertos pensamientos. Claro, entonces... Nosotros invitamos hoy también, pero de pronto los que invitamos no hablan. Claro, pasa eso. ¿Viste? Sí, yo creo que, bueno, nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia en busca de protección, en busca de aceptación, a crear ciertos grupos sociales, endogrupos diría. Y para eso también hay un exogrupo. Y de esas comunidades que estamos hablando, en mayoría son comunidades minorías. Claro. Y yo creo que eso pasa por ahí. Y el rechazo de hablar también depende de con quién tengo que hablar. Porque como sociedad, las comunidades mayores tienen tendencia a como dar por sentado lo que tienen, lo que saben. Sí, claro. Y yo tengo la claro. verdad porque la mayoría de la gente dice lo que yo digo o dice lo que yo pienso. Y no hay que olvidar que el mundo está girando en torno a las creencias y a las ideologías. Y si yo desde el principio sé que lo que voy a decir por ser minoría no me van a escuchar, entonces no tengo por qué hablar. Quizás es por ahí que pasan esas vocecitas, y esas voces, que digo vocecitas, porque muchas veces como sociedad, al ser pequeñas, al ser minorías, no las escuchamos. O cuando hablan, muchas veces son sujetos de burlas. Tenemos esa sociedad que establece esa competitividad. Yo soy mayor, yo tengo el poder, ustedes son menor, tienen que obedecer. Esa democracia que estamos vendiendo por todo lado, y en la práctica las sociedades, las comunidades minoría las sufren mucho porque no tienen voz, no tienen con qué hacer valer lo suyo. No sé, me parece que quizás va por ahí el rechazo de... No, está perfecto el análisis, sobre todo vos. Sos un hombre de color y venís de un país azotado por la pobreza y todo más, como es Haití, ¿no es cierto? Con inconvenientes y todo, ¿no? Sí, pero en el tema de Haití también, eso yo voy a contar algo que me pasó. Yo suelo a veces escribir artículos para algunos diarios. Y yo estaba en Rosario y no me acuerdo el año, pero va por el año 2014 más o menos, que salió un artículo en un diario muy famoso de Rosario, donde describen la tarea de la MINUSTAH. MINUSTAH es la fuerza de la ONU para la estabilización, entre comillas, de Haití. Yo, siendo haitiano, y yo vivía allá, y yo sé lo que pasan. De hecho, algunos de los casos más famosos es la epidemia de cólera que tuvimos en Haití, que fue por ellos que tiraron aguas residuales en los ríos donde los haitianos usan para tomar. Claro. O sea, hay un montón de casos, pero yo digo eso nomás. Y que salió esa nota, yo como haitiano, yo vi la nota y no me cayó bien. Y como hablo en el nombre de muchos compatriotas que en aquel momento opinaban lo mismo. Y yo lo que hice, escribí un artículo
no para desmentir, sino para aclarar los hechos. Yo no digo que la misión fue totalmente mala, aunque podría decirlo porque beneficioso para nosotros, no creo que fue. Y yo escribí algo para dar mi verdad. Y entonces yo tuve que ir de un diario a otro, de un canal a otro, como para hacer, para hacer que escuchen mi voz. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo, y tanto en Argentina como en el resto del mundo, no están dispuestos a escuchar un Haití donde no sea la miseria, donde no sea el terremoto. Claro. Es lo que conocemos, es lo que a un modelo lo que de se Haití difundió, claro. que ya la gente ya está acostumbrado, porque lo mío no encajaba en ese En la tipo de imagen Haití, instalada, claro. a un rechazo de antemano. Ah. Y la nota murió en mi computadora. Porque lo que trataba de mostrar... No la publicaron en El País, creo que se llama, es de Los Lagos en Rosario, Lo el que trataba diario. de mostrar no es un Haití empobrecido, no es un Haití donde está la miseria, donde está, no sé, todo lo que vemos a diario Claro, sí, lo que muestran. en los medios hegemónicos. Entonces, no. Y ahí también vemos otra vez la influencia de los medios de comunicación. Absolutamente. En la influencia de las masas con respecto a esas temáticas. Absolutamente. Y vos andás lo tuyo también y tus experiencias, así que bueno, las queremos conocer y bueno, ¿qué opinas al respecto, no? Sí, totalmente, hay muchas opiniones encontradas, ¿no es cierto? Desde nuestras poblaciones, las diversidades sexuales, la verdad que es amplia la discriminación que existe a lo largo de nuestra provincia, nuestro país, a lo largo del mundo, ¿no es cierto? Si bien estamos contando con un país y una provincia con muchas leyes y artículos, ¿no es cierto?, que nos componen y nos dignifican como seres humanos, también tenemos dentro de nuestro mundo lugares donde nos condenan totalmente nuestras vivencias lésbicas, transexuales, de personas gays. Y sin ir más lejos, hace poco en Buenos Aires, hace días atrás, hubo un lesbicidio. No sé si han escuchado, de 4 personas, donde un vecino pone una bomba molotov, puede ser, si no me equivoco, y mata a 4 mujeres lesbianas. Si bien nosotros somos un país de derecho de muchas de estas luchas que venimos haciendo dentro de los colectivos LGBTIQ+, la verdad que muchas veces nos sentimos parte y de pronto con un gobierno que viene muchas veces a hablar sobre de que nos da herramientas y a la vez nos saca, la verdad que no podemos contar con algo que nos dignifique como seres humanos de esa manera. Si bien venimos consiguiendo gran parte de los derechos, tanto nacionales como provinciales, para justamente dignificar nuestras vidas en salud, en educación, en justicia, en trabajo, y de repente viene un gobierno que nos quita las políticas públicas, la verdad que tenemos para debatir y tenemos para dialogar. A lo largo de este tiempo en mi vida laboral como una mujer trans, que viví una heteronorma de mi vivencia en la niñez, viví la forma de la discriminación en el colegio, en la familia, en la sociedad, en el mundo laboral y también en la política, porque soy una persona militante de un partido político, pero esa política muchas veces que discriminó, o ese colegio que discriminó, o esa sociedad que discriminó, ayudó muchas veces a mi persona, en lo personal, justamente a poder dignificarme, a luchar por la dignificación, no solamente por mí, por también las que están atrás mío. Eso fue lo más importante en lograr esta existencia dentro de lugares políticos y, por qué no, mundos laborales como los gubernamentales. Sí, estamos viendo cosas tremendas en el mundo. En el caso de la comunidad judía, donde estamos viendo ahora manifestaciones que a los argentinos les sorprende, sobre todo los que estamos más alejados de Buenos Aires, que tenemos menos influencia de estas actitudes. Vemos, ¿no es cierto?, que universidades como la de Columbia, en París, sabemos que en Buenos Aires ya hay manifestaciones otra vez antisemitas, después de haber vivido y conocido los que peinamos canas, lo que fue el Holocausto, y yo creo que nadie lo ignora. Sí, ¿qué está pasando? A ver, me parece que lo que es el recrudecimiento del odio, de la discriminación, la xenofobia,
como vos dijiste en la introducción, es antiguo como el mismo ser humano. Creo porque es parte de la condición del ser humano. Sí, claro. Lo que decías vos también, sentirnos parte de pertenencia a un grupo y el que no es parte de mi grupo también defender el grupo marcando la diferencia, la identidad, ¿no es cierto? Los míos y los no míos. A ver, históricamente el pueblo judío ha sido marcado en Occidente cristiano sobre todo como el otro absoluto, el que no pertenece a nada y es como el excluido. Si bien siempre hubo dentro de Occidente ciertas afinidades y ciertas amistades y bastante acercamiento entre las comunidades judías y el entorno de Europa, hablamos, ¿no es cierto?, sobre todo la Edad Media, la Edad Antigua, lo cierto también es que a lo largo de la historia lo predominante fue la hostilidad hacia las comunidades judías. El elemento de la hostilidad era de un componente netamente religioso y más allá de la Edad Media, por el siglo XVI, XVII, ya fue mutando, fue dejando el ropaje religioso de ese antisemitismo y fue tomando otros tintes, pero no se desprendió Occidente de la animosidad, de la animadversión, como se podría decir, hacia los judíos y hacia los judíos, tomando matices de tinte político, ideológico, de derechos humanos. Entonces, así como durante la Edad Media el judío era acusado por ser el origen del mal, con el mito del deicidio que es fundante en la doctrina cristiana, católica, después de todas las ramas del cristianismo, después en la modernidad se lo sigue culpando al judío de, dígase, todos los males que puedan aquejar a la humanidad. Entonces nos echan la culpa como lo que sería el chivo expiatorio, ¿no es cierto? Todos los males van directamente a los judíos. Y la cuestión es que cuando hay un chivo expiatorio, por definición, no cabe en la lógica entrar a debatir ni a razonar qué tanto sustento tiene la acusación. Porque si ya es malo por definición, es malo por definición. No es relevante si es verdad, si es mentira o como sea. Porque si no es hoy, es mañana, digamos, el malo es malo. Entonces, en la conciencia de Occidente, el judío tiene ese estigma, ¿no? Ese estigma. Ah. Entonces, hoy, por ejemplo, digo, en los últimos 150 años, en Europa sobre todo, y luego en América, la culpa del hambre en el entreguerras de Alemania se le echó a los judíos, sin lógica. La culpa del crack de Wall Street también se le echó a los judíos. La culpa de la peste negra en Europa también se le echó a los judíos, sin lógica. Y digamos, hay un patrón en Occidente que toda la culpa nos echan a nosotros. Y eso tiene, como dije recién, el elemento religioso originario. Y hoy, por ejemplo, la culpa de todo lo que es el colonialismo, la culpa de todo lo que es la discriminación y la falta de derechos humanos, también se nos endilga a nosotros. También, de alguna manera, desvirtuando lo que son las otras discriminaciones a todos los demás grupos humanos que también son foco de discriminación. Lo que pasa es que hay algo interesante que veníamos hablando antes de salir al aire, que es el tema de la interseccionalidad. Y tiene que ver con diferentes como credenciales que, esto se habla mucho en Estados Unidos, tiene que ver con diferentes características que puede tener una persona que le dan como puntaje de estar del lado de los opresores o de los oprimidos, ¿no es cierto? Es una tendencia en el mundo académico de los Estados Unidos de la última década más o menos, y sobre todo en el último tiempo, que divide el mundo entre los buenos y los malos. El objetivo de esto tiene un origen bueno, es una buena iniciativa, tiene buenas intenciones, que es tratar de visibilizar a las minorías oprimidas, privadas de derechos, privadas de voz, y darle más dignificación humana.
La cuestión es que lo que termina pasando es que uno no vale moralmente por sus actos, sino que uno vale por la definición del grupo al que pertenece, ¿no es cierto? Entonces, es una macana porque, por ejemplo, veníamos diciendo, el que es blanco, heterosexual, hombre, automáticamente es malo, en esta definición de interseccionalidad de la ideología woke que es tan predominante en el mundo académico de Estados Unidos. Ahora, el que es mujer, heteronormativo, homosexual o de todas las disidencias sexuales, y encima no es de color blanco, y encima no es cristiano, entonces ahí automáticamente entra en el grupo de los vulnerados, y por lo tanto, no importa lo que haga ni uno ni el otro, automáticamente ya está. Ahora, Natán, ¿qué crees que persiguen con eso? Creo que en principio, como decía, perseguían... Porque en principio, si defendés a las minorías vulnerables, no está mal. Es muy bueno. Claro. Más vale. Ahora, ¿a qué apuntan con esto? Porque debe ser bien complicado, ¿no? Como claro, algunas que cosas... a nivel redes, a nivel comunicacional y a nivel psicológico, se puede manejar muy bien a las masas de esa manera. Sí, yo creo también que tiene que ver con una cuestión de supongo que hay una dicotomía de pensamiento en realidad a lo que se quiere potenciar, porque también lo está haciendo la masa. Y la información que da tiene como un doble mensaje. Entonces, depende de quién lo potencie. No lo veo como una cuestión tan buena, digamos, ni extremadamente malo, sino de quién la potencia. Exacto, yo creo que en el mundo de hoy, un mundo globalizado, apuntar el dedo índice a un grupo determinado como malo, eso está mal. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, tenemos creencia diferente, tenemos ideología diferente y cada uno, que queramos o no, tenemos nuestros grupos sociales y entonces al apuntar al tal grupo como el enemigo o el malo y empezamos a decir, bueno, yo estoy así por culpa de tal o tal grupo y ahí así no, yo no entiendo la idea, pero no creo que podamos partir de una base así para crear un mundo mejor para todos. No. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un minutito.